el punto de encuentro donde la innovación cobra vida y las ideas se conectan con propósito. Durante estos días abriremos nuevas conversaciones, impulsaremos soluciones y celebraremos el poder del impacto colectivo. Este espacio es tuyo. Gracias por ser parte. Impact Days 2025, una iniciativa de Promotora Social México, Impact Hub Ciudad de México e Impact Ventures PSM. Hola, muy buenos días. Qué gusto tenerlos y tenerlas aquí el día de hoy. Mi nombre es Gustavo Payán, soy el director de Estrategia y Evidencia de Impacto Sistémico en Promotora Social México y voy a invitar a nuestros participantes y a toda la gente que venga y pueda sentarse aquí en las sillas, que nos acompañen por acá, por favor. A nombre de nuestra organización, de nuestra área de inversión Impact Ventures PSM y del Impact Hub Ciudad de México, les damos la bienvenida a este recinto conocido como el CoLab PSM y les agradecemos por acompañarnos en este evento que tiene lugar en el marco de los Impact Days 2025. Para quienes es el primer evento en que nos acompañan, les comparto brevemente qué son los Impact Days. Son una serie anual de eventos diseñado para fomentar la colaboración entre los distintos actores del ecosistema del impacto social y ambiental. Impact Days 2025, a través de los 30 eventos que ofrece este año en la agenda, es el punto de encuentro para impulsar la innovación, consolidar alianzas estratégicas y promover el desarrollo sostenible en México y Latinoamérica, al reunir a los diferentes participantes del ecosistema. Entre ellos incluyen emprendedores sociales, fondos de inversión, organizaciones de sociedad civil, academia, entidades públicas, empresas, fundaciones corporativas y otros interesados en generar sinergias para contribuir a la construcción de un mundo más justo, próspero y sustentable para todos. Antes de iniciar, les comparto un par de breves indicaciones sobre el funcionamiento del CoLab. Los sanitarios se encuentran subiendo las escaleras a mano izquierda. No hay simulacros programados, por lo que en caso de que suene la alarma sísmica, por favor repliéguense a las zonas de seguridad que están en la parte superior, donde se ve la señalética verde, allá atrás, y aguarden las indicaciones de los brigadistas. Es un edificio LED, por lo que no se permite fumar, lo siento. Y ahora a continuación les queremos compartir un video sobre nuestro trabajo en Promotora Social México. Corre video. Te damos la bienvenida al CoLab PSM, el lugar donde las ideas cobran vida. En un mundo lleno de desafíos urgentes, trabajar de manera colaborativa para generar conexiones profundas que nos permitan encontrar nuevas soluciones es más importante que nunca. El CoLab PSM es el punto de encuentro donde confluyen talento, pasión, conocimiento, experiencia e innovación para detonar y potenciar el impacto social que todos buscamos. Nuestro propósito es el impacto colaborativo. En este espacio nos reunimos con personas de diferentes contextos que trabajan juntos, compartiendo ideas, conocimientos, experiencias y perspectivas diferentes para generar impacto social y abordar las causas que más lo necesitan. Quienes trabajan para generar un cambio positivo encuentran aquí un lugar para pensar, inspirar y conectar. Ya sea que estés construyendo un nuevo emprendimiento social, probando una solución, diseñando la estrategia de una iniciativa o implementando y escalando tu proyecto, aquí encontrarás la inspiración para seguir adelante. En el CoLab PSM se llevan a cabo talleres, conferencias, paneles, mesas de trabajo y muchas otras actividades que fomentan la conexión, la creatividad y el aprendizaje. Lo que hoy ocurre aquí, con tu participación y compromiso, seguramente tiene el potencial de transformar muchas vidas. En el CoLab PSM sabemos que todos tienen algo valioso que aportar, compartir y aprender. Este es el lugar para quienes no solo imaginan el futuro, sino que lo construyen día a día con su trabajo.
Colab PSM, donde la creatividad y la colaboración se encuentran para construir un impacto transformador. Promotora Social México. Ayudamos a crecer. Muchas gracias por su atención. Ahora sí, para entrar en materia y calentar motores, el evento al que nos acompaña en el día de hoy es cómo medir el impacto en las empresas, para el que contamos con el valioso apoyo de nuestros aliados 60 Decibels y A Favor de lo Mejor. A continuación, cedo el micrófono a Gabriela Delgado, directora general de A Favor de lo Mejor. Muchísimas gracias, muy buenos días. Creo que después de ver el video, la introducción y todo lo que hace PSM, nosotros ya nos quedamos bastante emocionados, entusiasmados, y es el perfecto marco de referencia para decir cómo me parece que ya nos ayudan a contestar las preguntas, ¿no? Todos estamos aquí porque queremos generar impacto, porque queremos que nuestro trabajo tenga un impacto en las personas, en las comunidades, en los países, ¿no? Queremos que de verdad se vea cómo nuestro trabajo es relevante en la vida de muchas personas. Para eso, pues estamos en un mundo convulso en el que se necesita que este impacto sea cada vez pues mucho más positivo. De pronto, no sé si a ustedes les pasa, pero dicen, oye, esto que estoy haciendo que me tiene desvelado, no sé si es suficiente, ¿no? Porque vemos que hay muchas necesidades. Al mismo tiempo, y nosotros desde A Favor de lo Mejor, que vemos muchos temas de comunicación, nos damos cuenta que estas necesidades están, ¿no? Y que son cada vez más urgentes, y al mismo tiempo vemos organizaciones, empresas, corporativos o instituciones de todo tipo que dicen, yo ya hago un algo, y pues nos suenan campañas, esfuerzos, que a lo mejor son muy bien intencionados, que son, no sé, que están, ahora también tenemos como unas soluciones a algo, y que de pronto dices, pues no acaba de jalar, ¿no? No acaba de ser, o se comunica algo que no es, a lo mejor, oye, pues sí, pero esto suena raro. Y afortunadamente en esta conversación, desde el mundo de la comunicación, hay una palabra que me parece clave, y que es el tema reputación, ¿no? O sea, si bien es cierto, los que estamos aquí me parece que estamos sensibilizados, que estamos conscientes, que queremos generar un impacto, allá afuera hay otro mundo 100% comercial, y el mundo corporativo en el que algunos de ustedes están, pues dirían, sí, yo quiero impactar, pero los indicadores que tengo son otros, ¿no? Y el mundo me está reclamando que tengo que llegar a este número y que tengo que hacer. Y entonces un poco el trabajo, me parece que lo que hace muy bien estos días son para cómo podemos armonizar ambos mundos, ¿no? Cómo podemos decir que el mundo corporativo también entienda las dinámicas de impacto social, y el impacto social entienda cuáles son las métricas con las que tenemos. Ahora, y lo hemos conversado en algunas mesas y foros en los que de pronto encontramos el greenwashing y muchos washings que las personas también conocen. Por eso cuando se habla de reputación, a mí me encanta pensar que es una cosa sistémica también, porque habla de cómo comunicas a todos tus stakeholders. En impacto diríamos cómo hacemos verdaderamente un cambio sistémico en el que todos los actores están tomados en cuenta, pero desde un punto muy importante, que es no solo la comunicación, no solo contar, ay, esto suena bien, o esto es bonito, o esto es tal, sino que verdaderamente se hagan, sucedan, que pasen esas cosas que queremos comunicar. Y es ahí donde una mesa como esta cobra sentido, porque lo que se quiere no solo es comunicar, sino que verdaderamente se haga, y que ese impacto sea real. Y para eso a mí me encanta pensar que en reputación hay una palabra clave de las que pocas veces se habla, y es confianza. ¿Cómo generamos confianza en toda la cadena, en todos los stakeholders o en todos, ¿no? En todo el ecosistema, para que entonces el inversionista, pero la persona que recibe, el beneficiario, pero el comprador, todos confíen en eso que estamos haciendo? Y si la palabra clave en reputación es confianza, tiene un apellido, y ese apellido es escuchar, ¿no? Escuchar cuáles son las necesidades, cuáles son los requerimientos,
pero cuáles son también esas oportunidades que se están teniendo y que a lo mejor desde donde estamos y de las organizaciones, empresas o instituciones no alcanzamos a ver. Por eso esta mesa nos entusiasma mucho, porque me parece que las empresas, los casos que nos van a presentar, Sistema B también, ¿no? Y desde luego el gran trabajo que hace 60 Decibels para decir cómo escuchar, desde el nombre a mí me parece espectacular, cómo escuchar a todos los actores es relevante, y entonces podemos generar medir ese impacto y comunicarlo en consecuencia. Solo agradezco desde A Favor del Mejor la oportunidad de ser parte de esta mesa, de ayudar y de aprender con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gaby. Los temas que pones en la mesa de confianza y escucha activa son críticos y fundamentales y algo que promovemos en Impact Days. Ahora sí les prometo que esta es la última vez que me paro antes de que empiece el panel. Y ahora sí invito a Carla Grados, codirectora para América Latina de 60 Decibels, a que pase el escenario. Carla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar acá. Yo sé que es temprano y el tráfico no siempre es el mejor amigo de todas y todos, pero les agradezco por estar acá y también muchísimo a Promotora Social México por generar este espacio, no solo el día de hoy, sino los Impact Days. Y en realidad lo que más feliz me pone es traer la conversación de medición de impacto al espacio corporativo. Porque usualmente cuando hablamos de medición de impacto, pensamos en empresas sociales, en multilaterales, en fundaciones, no siempre en las empresas de todo tamaño y tal vez menos en las más grandes. Y realmente son las que tienen mayor potencial de escala a través del negocio. Y justamente por eso tienen un rol muy importante, como mencionaba Gaby, al momento de comunicar impacto, pero comunicarlo con datos detrás. Y por eso estoy súper feliz de poder invitar al panel del día de hoy a 3 actores muy relevantes para el ecosistema mexicano y los voy a presentar y les voy a pedir que por favor me acompañen en el escenario. Bueno, voy a empezar con Alejandra porque la veo acá. Alejandra Menache es gerenta de sostenibilidad de Bayer. Alejandra, por favor. Vamos a seguir con Toño García, que es gerente de responsabilidad social del puerto de Liverpool. Y con Javier Herrero, que es director ejecutivo de Sistema B para México. Javier. Muchas gracias. Bueno, por favor. No, es parados en realidad todo el panel. No, Hace falta bailar. Sí, también. Bueno, muchas gracias por estar acá, muchas gracias también a todos los que están acá de vuelta. Y quiero empezar, antes de darle la palabra a los panelistas, en mencionar justamente por qué hemos reunido este grupo de actores el día de hoy. Por un lado, tenemos a 2 corporativos muy importantes a nivel México, uno es Bayer y el otro es el puerto de Liverpool, nos van a comentar un poco más sobre lo que hacen, desde el foco de sostenibilidad, pero también cómo lo miden. Pero también queríamos tener la voz de un actor que justamente está muy activo en entender el impacto de los corporativos o de las empresas a nivel global, que es Sistema B. Entonces, la idea es balancear las miradas, balancear las voces en esta conversación de medición de impacto en las empresas. Y luego del panel vamos a cerrar con una pequeña presentación de 60 decibeles y lo que hacemos a nivel global con un pequeño regalo de mi codirector, que tenía que estar acá, lamentablemente no está porque le cancelaron el vuelo, pero lo vamos a conectar por Zoom para que les dé un preview de lo que ha sido la medición de 3 años en América Latina de más de 190, casi 200 proyectos que hemos medido con indicadores justamente de impacto en distintas empresas, con algunos insights de qué consideramos clave medir. Y con eso vamos a cerrar y con un espacio para que puedan seguir conversando. Pero bueno, con eso voy a empezar con Alejandra. Ale, si está bien, porque ya nos llamamos. Y te voy a pedir, Ale, por favor, que nos cuentes un poco más, antes de hablar de medición de impacto, sobre qué es lo que hace Bayer en México cuando se trata de sostenibilidad. Perfecto, muchas gracias. Buenos días a todos. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a los Impact Days. Muy contentos de estar por acá y de compartir el panel con mis compañeros, por supuesto. Y bueno, pues, ¿cómo conocemos a Bayer normalmente? Como una empresa farmacéutica de la salud, pero
Bayer es una empresa que tiene 3 divisiones de negocio. Sí, estamos en la parte farmacéutica, estamos en la parte de consumo de la salud, pero nuestra tercera división de negocio también tiene que ver con la agricultura. Por ello, es que al ser una empresa dedicada a la ciencia, tenemos una misión que es salud para todos, nadie con hambre. Y a partir de ello es que hemos estructurado una estrategia de sostenibilidad alineada a los objetivos de desarrollo sostenible, en donde, bueno, tenemos delimitados algunos objetivos alineados, por supuesto, al ADN del negocio, para metas al 2030. Entonces, se los voy a comentar brevemente. El primero de ellos es que queremos apoyar a mujeres en países menos desarrollados con temas de acceso a métodos anticonceptivos. Por ejemplo, en el caso de México, pues tristemente somos un país que está en el top 3 con el mayor número de incidencia en caso de embarazos prematuros o jovencitas que se embarazan, a lo mejor sin tener esa información transparente o fehaciente de qué métodos escoger si es que se quieren embarazar o no, y entonces poder tener una decisión. Entonces no solamente es el acceso al método anticonceptivo, sino también el apoyarles con una parte de capacitación, de educación. Por otro lado, alineado a nuestra división de consumo de la salud, pues tenemos el objetivo de llevar justamente información y acceso a medicamentos con un foco muy importante en lo que es la prevención y el autocuidado de la salud. ¿A qué nos referimos con autocuidado? Pues viene desde tener conciencia de, oye, la importancia de ingerir vitaminas, la nutrición, y bueno, si ya pasamos a un tema de alguna enfermedad, gripa, una cuestión de estómago, de piel. El chiste es que nosotros ahí tenemos claro que debemos sí ofrecer los medicamentos, pero otra vez acompañar a los pacientes a que sepan de manera consciente cómo pueden cuidarse y entonces poder tener acceso, por ejemplo, mujeres a vitaminas en su etapa de embarazo o con sus niños recién nacidos. Por otro lado, queremos también, ahora sí, desde la división agrícola, apoyar a pequeños agricultores en países de bajo y medio ingreso a que puedan tener acceso a nuevas soluciones, productos que los hagan a ellos más eficaces en su ejercicio en la agricultura. Hoy tenemos un reto muy importante en cuestión de seguridad alimentaria y por eso es que queremos acompañarlos a ellos a través de, sí, las soluciones que propone Bayer, pero también a través de algunos proyectos como el que les voy a contar más adelante, en donde trabajamos en conjunto con emprendedores. Y no menos importante, pues tenemos nuestros objetivos medioambientales, en donde pues obviamente tenemos metas muy claras en cómo nos gestionamos al interior de nuestros sitios productivos. En México tenemos 14 plantas, tanto para farma como para consumo como agricultura, y pues tenemos obviamente iniciativas que tienen que ver con energía, gestión de residuos, agua, pero también tenemos una conciencia y un compromiso importante hacia nuestras comunidades en donde estamos presentes. Entonces ahí también tenemos algunas iniciativas que impactan en el cuidado de la biodiversidad y la gestión del agua. Entonces, lo que quiero hoy contarles es que efectivamente tenemos esta estrategia, pero lo que tenemos muy claro es que todas estas iniciativas tienen que estar dentro del ADN de nuestro negocio, no hacerlo como algo que se entienda como filantropía, sino finalmente que a partir de lo que nosotros hacemos día con día, pues pueda poner un granito para alcanzar el desarrollo sostenible, no solo en México, sino en todo el mundo en donde Bayer tiene presencia. Buenísimo, muchísimas gracias, Ale. Y claro, lo que menciona Ale es clave porque es esa mirada de sostenibilidad antes de pasar a medición de productos ligados al core, como aquello que le ofrecen o le venden a los agricultores o productos de salud, pero también vinculado a las áreas aledañas a las plantas y también en el eje ambiental. Y va a ser muy interesante también hablar de la medición en esos distintos niveles, ¿no? Bueno, con eso pasamos contigo, Toño, para que nos cuentes un poco más de la sostenibilidad dentro del puerto de Liverpool. Por supuesto, muchas gracias, Carla. Mi respuesta muy sencilla iba a ser sí, platiquemos, ¿no? Pero la sostenibilidad es algo que tenemos que tener todos en nuestro ADN. Es algo, y no digo que lo tengamos que hacer, pero tenemos que ser conscientes al menos de las acciones que estamos haciendo nosotros en todas las contribuciones. Para nosotros, en el puerto de Liverpool, a pesar de que pues, somos una empresa con una gran huella en México, ¿no? Tenemos 500 centros de trabajo,
pues somos un perfil muy reservado. Y toda la parte de sostenibilidad, toda la parte de responsabilidad social que manejamos dentro del puerto de Liverpool, pues lo hacemos bajo un lema que a mí me lo presentaron el primer día que llego a la empresa y desde ahí estoy convencido, es real. Y es, hacemos lo correcto porque es lo correcto, ¿no? Más que una dependencia, más que un tema de cumplimiento, más allá de lo que debemos de hacer, tenemos que pensar en qué vamos a heredarle a nuestra sociedad y a las siguientes generaciones. El puerto de Liverpool tiene 178 años de existir en México. Hay diferentes unidades de negocio, está Liverpool, está Suburbia, las boutiques, Williams-Sonoma, Pottery Barn, West Elm, Gap, Esfera, Kiehl's, Toys R Us, BYD, ¿no? Y si seguimos, pues aquí nos quedamos un rato más. Tenemos una división de negocios financieros y un brazo articulante que para nosotros es importantísimo, la Universidad Virtual Liverpool. La Universidad Virtual Liverpool tiene 25 años de existir, ¿no? Vamos con el milenio. Lo cual es muy fácil saber cuántos años tenemos, y ha podido impactar justamente hacia nuestros colaboradores en cómo promovemos esa formación académica. A partir de la pandemia empezamos a diseñar programas abiertos de educación hacia las diferentes comunidades con programas totalmente gratuitos. Y otros que se abren también para poder regularizar a quienes aún no han podido cursar la preparatoria, la licenciatura. Yo actualmente estoy estudiando la maestría, estoy estudiando una segunda maestría ahora de finanzas corporativas, y les puedo decir que es un modelo padrísimo. Tengo clases 2 días a la semana y hoy no es martes y jueves. Pero vas aprendiendo mucho de lo que se va alineando también para el negocio, ¿no? Entonces también eso nos ayuda a tener mayor empleabilidad. ¿De dónde salimos nosotros con este proyecto de sostenibilidad? Pues habían muchas iniciativas que ya se habían consolidado antes de crear una estrategia. Y en el 2020 tuvimos la oportunidad de crear una estrategia alineada a la ISO 26000, a la Organización Internacional del Trabajo, por supuesto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a las contribuciones que podemos hacer para todos nuestros grupos de interés. Con eso en mente, diseñamos esta estrategia que tenemos 6 mesas de trabajo. La primera enfocada a gobierno corporativo, la segunda a la gestión de capital humano, la tercera la gestión de socios comerciales, la cuarta las oportunidades para nuestros clientes, la quinta nuestro desempeño ambiental y la sexta nuestro compromiso social, ¿no? Si les pido que me lo repitan, chance no, pero para eso lo tenemos en línea, ¿no? Y podemos compartirles ese diagrama para saber en dónde podemos contactar a cada uno de nuestros grupos de interés. Ahora bien, así como existen mesas de trabajo para gestionarlo, definimos a los líderes internos que van a estar llevando este sponsorship y la responsabilidad, por supuesto, de presentar esa información, entender el impacto, y aquí viene lo más importante, ¿no? Entender qué se está haciendo, cómo se está haciendo, si se debe de rediseñar para fortalecerlo y finalmente comunicarlo, ¿no? Y comunicarlo para los medios que realmente están interesados en conocerlo. Uno de los retos más importantes está en hablar del impacto. Y yo este ejemplo siempre lo pongo. Si mi mamá no entiende lo que hago, ¿qué esperanzas tengo de que el resto del mundo sí? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en tratar de simplificar ese lenguaje y no vernos exageradamente técnicos. No, es que ¿cuánto es una tonelada métrica de CO2? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se mide? Bueno, para quienes tienen experiencia en temas ambientales, seguramente pueden decir, perfecto, esto tiene una equivalencia, número de combustiones por vehículos de combustión tradicional, o un vehículo eléctrico, o si tiene la estufa prendida. Tenemos que encontrar esas cosas que son más palpables para que podamos comunicarlo. Y así, pues, efectivamente compartir el impacto. Ya sin robarme mucho más tiempo, tenemos 7 compromisos públicos a los cuales estamos alineados en 3 dimensiones. La Triple Bottom Line, muchos habrán oído de ella. A, S, G, ambiental, social y gobierno corporativo. A nivel ambiental, buscamos reducir nuestra huella de carbono, el alcance 1 y 2 para el año 2040. La segunda a nivel ambiental es la huella hídrica, cómo manejamos el agua que nosotros estamos consumiendo para poderla tratar, buscando ese balance hídrico. Y finalmente el manejo de nuestros residuos, cómo podemos darle un correcto tratamiento a los materiales que pueden ser revalorizables o reciclados. A nivel social, buscamos 2, ya les platicaba de la UVL. Buscamos tener 100,000 usuarios activos a través de los programas de la UVL para el año 2030, ¿no? Tenemos una fecha límite a la que queremos llegar. Y la segunda, el cómo promovemos a las mujeres en mandos medios y superiores. En el puerto de Liverpool somos 60% mujeres, 40% hombres. Y ahí tenemos una gran responsabilidad para ayudar a seguir ese programa de desarrollo profesional y cómo podemos potenciarlo también hacia las posiciones de liderazgo. Finalmente,
A nivel gobierno corporativo, que es el cómo queremos operar, tenemos 2 proyectos. La primera, la alineación omnicanal de productos sostenibles, en donde buscamos, a través de ciertas certificaciones, como puede ser Corporación B, ¿no? Algunos de nuestros aliados así lo tienen, las certificaciones específicas de los atributos que tienen los productos. Yo puedo decirles, este saco es sustentable, eso lo van a oír. Tenemos productos sustentables o sostenibles. No existen los productos 100% sustentables. Para que existieran, tendríamos que llegar a un árbol, descolgarlo, ponérnoslo, quitárnoslo, tirarlo al piso y dejar que se biodegrade. Mientras no haya árboles de sacos, vamos a tener que buscar los atributos sostenibles, ¿no? Viene de productos reciclados, es reciclable, utiliza algodón orgánico, utiliza algodón de cadena de suministros responsable. Entonces, existe mucha información muy técnica que, como les digo, si mi mamá no lo entiende, difícilmente vamos a poderlo comunicar. Tenemos que simplificarlo. Y la última, nuestro programa de compras responsables, que busca cuidar que en la cadena de suministro, pues básicamente se erradique cualquier modelo de esclavitud moderna y la prohibición del trabajo infantil, ¿no? Obviamente comprende 3 cosas: la protección de los derechos humanos, los estándares laborales y el cumplimiento normativo ambiental. A muy grandes rasgos, así es como hemos pensado en esta estrategia. Buenísimo, muchísimas gracias, Toño, por el detalle, en realidad. Estoy intentando acordarme, no he tomado notas, pero tengo algunos apuntes en la cabeza. Pero algo que me encanta y que es un modelo que he visto en algunos otros países, no sé tanto que tanto en América Latina, es un gran empleador como ustedes, tener ese foco de generar una universidad corporativa o una universidad virtual que justamente está enfocada en darle mayor calidad a ese empleo que se está generando, ¿no? Dando progreso social, progreso profesional, etcétera. Así que va a ser muy interesante también conocer cómo llevan eso a los números y entender qué está cambiando. Y ya pasando a hablar de medición de impacto un poco más, Javier, por favor, si nos puedes contar, imagino que acá ya muchos conocen Sistema B, pero si nos puede dar una pequeña introducción de Sistema B y sobre todo cuál es el rol que está teniendo Sistema B en el mundo empresarial cuando se trata de medir impacto y hablar sobre medición de impacto. Gracias, Carla. Y muchísimas gracias también a PSM por la invitación. PSM son padres fundadores, madres fundadores de Sistema de México. Puedo hacer una pequeña encuesta antes de empezar, súper ágil. ¿Quién no ha oído hablar todavía de las empresas B o de las B Corp? Y no tengan pena. Más bien, puedo hacer lo contrario. ¿Quién ha oído hablar? ¿Quién no? Ok. Primero me voy a aclarar yo mismo. ¿Quién sí? Venga. Está bueno, pues para quien va para todas y todos. A ver, Sistema B, México, es el aliado de lo que le llamamos el Movimiento B para nuestro país. Es algo peculiar que tenemos que organizarnos como movimiento porque en Latinoamérica la organización que lidera esta iniciativa se llama Sistema B. En el resto del mundo tiene primero la B y luego viene B-Lab US Canada, B-Lab Europe, B-Lab UK, etc. Es un movimiento que nace en el año 2006 en Estados Unidos, de 3 emprendedores que buscan, que son conscientes de que este sistema económico que tenemos ahora ha generado mucha prosperidad, mucho progreso, pero también muchísimas externalidades negativas donde las empresas tienen una gran responsabilidad, donde ya no puede ser solamente responsabilidad de gobiernos o de sociedad civil el hacerse cargo de estos impactos sociales y ambientales que estamos viendo y que sin querer hay veces que parece que de repente los ponemos otra vez en un punto ciego, pero que están ahí, en el día a día. En ese año 2006 estos emprendedores crean una herramienta que lo que busca sobre todo es reconocer a las empresas, más bien crean una herramienta que permite y que recoge el conocimiento que existe sobre estándares de impacto para el mundo empresarial. Y hay algo que a mí me parece una de las grandes innovaciones y me gustaría como ponerla en la mesa ya, que es las empresas hoy en día tal como funcionan tienen por sus estatutos una responsabilidad fiduciaria con sus accionistas. ¿Qué significa esto? Que lo que mueve la toma de decisiones en la empresa siempre está conectado obviamente con la generación de beneficio económico para accionistas. Una gran innovación que traen estos fundadores del movimiento B es este cambio en el entendimiento de cómo deben funcionar las empresas. O sea, ya no solamente la generación de beneficio económico para el accionista, sino poner también en el corazón de lo que es la nueva empresa, lo que es la responsabilidad social y ambiental, a tal nivel que aquellas empresas que quieren obtener la certificación B, y ahora voy con esto, tienen que hacer un cambio en sus estatutos, tienen que incorporar 2 cláusulas que recogen
esta responsabilidad social y esta responsabilidad ambiental al mismo nivel que la generación económica la generación de beneficios económicos. ¿Cómo funcionamos desde el movimiento B, Sistema B? Tenemos una teoría de cambio que tiene una visión. Esa visión es crear un nuevo sistema económico o una nueva economía que esté regida por la equidad, la inclusión y la regeneración para todas las personas y para el planeta. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de 5 grandes objetivos estratégicos. El primero, que obviamente nace en el año 2006 directamente, es cómo ayudamos a las empresas a que puedan orientar su comportamiento hacia un impacto social y ambiental relevante a través de lo que mejor saben hacer, de su actividad económica, de su actividad comercial. Entonces, por un lado, lo hacemos a través de la generación de estándares. Segundo, cómo reconocemos a aquellas que lo están haciendo. Por un lado, ayudándoles a que mejoren y reconociendo, certificando aquellas que mejor comportamiento o mejor desempeño tienen. Pero no nos podemos quedar solamente, si queremos transformar este sistema económico, en certificar empresas. Tenemos que ir también a la búsqueda o a un cambio en el entendimiento de lo que es la empresa. La empresa la entendemos hoy en día todavía como un generador de beneficio económico. Lo que buscamos es transformar, que la empresa sea percibida o que la construyamos como un actor de cambio, un agente de cambio o, como nos gusta decir, una fuerza para el bien. Un cuarto pilar, un cuarto objetivo estratégico clave también es pues, transformar la política pública. O sea, no podemos, por mucho que nos pongamos contentos cada vez que establecemos los objetivos a inicios del año en el movimiento B diciendo cuántas empresas queremos que se certifiquen, por muchas que se certifiquen a día de hoy no llegamos a las 10.000 en todo el mundo. En México somos 110, Latinoamérica 1.300, Reino Unido, Londres tiene casi tantas como toda Latinoamérica. Pero ¿a qué vamos con esto? Más que pensar solamente en las que se certifican, queremos que cada vez más haya empresas que se comporten como si fueran B, o lo que es lo mismo, necesitamos transformar las políticas públicas para que favorezcan esta forma de operar, ¿no? Como si fueran todas las empresas, como si fuera una empresa B certificada. Y el quinto punto, están sucediendo ya desde hace décadas, pero cada vez más, llamémosle islas de coherencia, que diría Otto Scharmer, en los que hay personas, organizaciones, colectivos como los que están aquí hoy, que estamos buscando cómo evolucionar esta economía. Y entonces es fundamental trabajar en comunidad, trabajar en comunidades locales, regionales, globales, en base a, pues ya cómo queremos generar este impacto. Y aquí hay un punto clave, y lo traigo ya si quieres devuelvo la palabra, Carla, que es uno de los grandes atributos de este movimiento, del movimiento B, no es solamente la certificación que pueden obtener las empresas que miden y mejoran su impacto en base a estos estándares, sino que es sobre todo la creación de estas comunidades, o sea, cómo el valor que le genera a una empresa B el hecho de formar parte de una comunidad creciente de empresas con las que comparten propósito y que han acompañado también pues, bueno, su medición con la evaluación B. Lo dejo acá y si quieres le damos. No sé si más o menos respondí la pregunta. Sí, la verdad que es súper didáctico, pero quiero hacerte una repregunta antes de pasar de vuelta a Ale y a Toño, es justamente para dar la introducción al tema de medición de impacto, y tú estabas hablando de los estándares y la certificación que nace luego de esos estándares. Si puedes, de la manera más simple posible, porque yo conozco muy bien el B-Assessment y puede ser algo complejo, pero también puede ser simple cuando lo ves por dimensiones, comentarle a la audiencia justamente cuál es el corazón de esa medición, de esos estándares, qué buscan medir y qué busca generar un referente para el resto del sector corporativo o empresarial. Sí, perfecto, Carla. Mira, y si no lo digo, me lo dices otra vez, perdón por esto. Lo primero es el propósito, y ahora vamos cómo está estructurada la herramienta hoy en día y también qué es lo que viene a partir del año 2026, pero hay un tema clave. Si estamos hablando de que queremos hacer un cambio de una empresa que está centrado su comportamiento exclusivamente en un público de interés, que son los accionistas, a una empresa que tenga en cuenta todos los públicos de interés, hay un elemento fundacional que es el propósito, para qué existe la empresa en relación a estos desafíos sociales y ambientales que existen y cómo está incorporando a sus públicos de interés, en ese caso en la toma de decisiones y en cómo orienta su comportamiento. Traigo un ejemplo muy rápido, Patagonia. La verdad es que parece que siempre tenemos el mismo ejemplo. Hay muchísimos ejemplos de empresas inspiradoras. Patagonia quizás de los más significativos. La empresa de ropa de Estados Unidos, fundada por Yvon Chouinard. Yvon Chouinard, hay un tema que a él le mueve mucho, le encantan las actividades al aire libre, él es el fundador, y cuando crea
en un principio, Chunar Equipments, que fue la primera empresa que crea, lo que se da cuenta es que está generando un impacto negativo en el medio ambiente a través de la fabricación de esos productos y del uso. En ese momento como que toma conciencia de que aquello que haga tiene que estar muy conectado con un propósito, que es proteger el planeta, proteger lo que más ama. Y ese es el propósito que mueve Patagonia. Pero ese propósito tiene que estar conectado obviamente con todos los públicos con los que se relaciona la empresa. Obviamente accionistas, colaboradores, clientes, comunidades, proveedores, cadena de valor, medio ambiente. Y esto es clave a la hora de estructurar la evaluación B. La evaluación B tiene 5 grandes pilares: el pilar de gobernanza, el pilar de colaboradores, el pilar de comunidad, donde está incluida cadena de valor, relación con las organizaciones y también diversidad, equidad e inclusión, el pilar de medio ambiente y el pilar de clientes. A través de un set de más de 180 preguntas aproximadamente, donde las empresas de alguna forma van a encontrar preguntas que se personalizan en base a su tamaño, su sector de negocio, el lugar del mundo en el que se encuentran. Esas preguntas le van a permitir a la empresa tener un diagnóstico integral de cómo está generando impacto en todos esos públicos de interés y conectado con su propósito. Y un tema más, y con esto ya te la devuelvo. No es solamente un cuestionario para identificar buenas prácticas donde vas a obtener puntos en función de lo que haces, no de lo que te gustaría hacer o de lo que un día hice, de lo que haces. Vas obteniendo puntos, esos puntos se van acumulando y te van a dar un puntaje final. Pero no solamente son buenas prácticas. Para mí una de las grandes innovaciones de la evaluación B es que también permite identificar si tu empresa está creada o tiene uno o varios modelos de negocio que impactan directamente en problemas sociales o ambientales. Y esa para mí es la gran innovación, porque no solamente lo reconoce y se indaga y es perfectible, sino que también es una palanca de innovación. Impresionante palanca de innovación, porque pone los desafíos sociales y ambientales no como un problema, sino como una fuente de inspiración para la empresa. Hasta ahí. Perfecto, muchas gracias, Javier. Y antes de darle la palabra de vuelta a Ale y a Toño, mencionar que justamente dentro de las distintas dimensiones que mide la evaluación B, esa posibilidad de hacer doble clic en aquella dimensión donde está generando un impacto directo en una población vulnerable o una situación vulnerable, puede ser ambiental, es donde muchas veces la empresa o el corporativo tiene la posibilidad de contribuir muchísimo más en generar un impacto. Y muchas veces esa contribución está ligada al core de su negocio. Es decir, si crece el negocio, crece el impacto. Y esta evaluación es una forma de identificarlo, que me parece muy interesante. Y habiendo dicho eso, es importante justamente priorizar. Si bien todas las empresas tienen una serie de stakeholders, 7 usualmente, no es que tienes el mismo nivel de relación con los 7. Hay que atender a los 7, pero hay que medir algunos más que otros, porque en algunos contribuimos más que en otros o impactamos posiblemente también con externalidades negativas. Y en esa línea quiero regresar con Alejandra para que nos cuentes de algunos proyectos que tienen hoy en Bayer, ya sea en el eje de salud o de agricultura, y cómo se encuentran midiéndolos, y coméntanos por qué han elegido justamente medir esos. Perfecto. Bueno, como les comentaba, pues tenemos 3 grandes campos de acción como negocio, y a partir de ahí es que hemos generado una serie de iniciativas para justamente incidir positivamente en las comunidades en donde tenemos presencia. Les voy a platicar brevemente de 3 ejemplos que tenemos, proyectos corriendo en México, por supuesto. Uno de ellos es uno que trabajamos desde la división agrícola, que se llama Cultivando Mejores Vidas. Es un proyecto que lleva trabajando desde hace aproximadamente 3 años con la instalación de, vamos a decirle, kioscos en zonas rurales muy alejadas en Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Puebla, en donde queremos apoyar a los pequeños agricultores que principalmente están enfocados en el cultivo de café. ¿Y qué es lo que hacemos con estos kioscos? Digamos que a uno de estos pequeños agricultores de la comunidad se los damos como en tipo comodato, y en ese kiosco suceden muchas cosas. Sucede que llevamos capacitación técnica para los agricultores que están en esa zona para enseñarles a, por ejemplo, cultivar maíz, además de tener el café para que lo tengan como un cultivo de cobertura. A darles información importante acerca del riego, de cómo mejorarlo, de nuevas de innovaciones, de uso de tecnología.
les damos obviamente la oportunidad de que ellos en ese kiosco también sea como un punto de venta. Son lugares tan remotos que obviamente, por ejemplo, en el caso de Veracruz, me tocó a mí alguna vez hacer una visita para bajar a Orizaba, hacían 2 horas de ida y 2 horas de regreso. Entonces, imagínense si a alguien le dolía la cabeza, si a alguien se sentía mal del estómago. Entonces, lo que hicimos como empresa es también ponerles una serie de medicamentos básicos para que ellos en la comunidad pudieran tener acceso a ellos. Se les dan capacitaciones de inclusión y educación financiera, llevamos cuestiones de telemedicina, etcétera. Entonces, ese proyecto existe no solo en México, sino también en otros países como Honduras, como Indonesia, y pues estamos muy contentos de poder incidir en las comunidades con este sentido. Entonces, ahorita voy a platicarles de los proyectos y después me voy a pasar a la parte de cómo lo estamos midiendo. El segundo proyecto que les quiero platicar es uno que tenemos en alianza con Un Kilo de Ayuda, que muchos de ustedes obviamente conocen a esta fundación, en donde a través de nuestra división de consumo de la salud, en donde están Redoxon y Elevit, que son 2 de nuestras marcas potentes en acceso a vitaminas. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la cuestión de mujeres en embarazo o en etapa de lactancia, y por el otro, todo lo que tiene que ver con el acceso a vitamina C, pues trabajamos con ellos en apoyar a los niños pequeñitos, pero también ahora a las mujeres embarazadas en cuestión de nutrición. Un Kilo de Ayuda pues tiene un modelo de gestión muy importante en las comunidades y de acompañamiento, que pues no solamente basta con entregar la canasta básica de nutrición, sino es un tema de acompañamiento para justamente disminuir los niveles de anemia de las personas. Entonces, ahí no solamente es una cuestión de donar medicamentos, sino también en generar conceptos y educación de lo que les comentaba al principio, de la importancia de la ingesta de las vitaminas, además del complemento de los alimentos. Ese es el segundo. Y el tercero es un proyecto que se llama Reinventa el Campo, que de hecho estamos lanzando desde el día de ayer nuestra 4ª edición, en donde trabajamos en alianza con New Ventures, que aquí veo a compañeras de New Ventures presentes, en donde queremos invitar a emprendedores dedicados al agro a que estén trabajando ya en soluciones innovadoras a favor del campo, a que se unan a este programa. Es un programa 360 en donde les ofrecemos un bootcamp de capacitación en temas específicos. Son normalmente startups en etapa temprana, 3 semanas en temas de finanzas, marketing, modelo de negocios, design thinking, etcétera. Ahí tenemos 50 emprendedores y después que pasan de este proceso seleccionamos a los 10 principales para que tengan un programa de acompañamiento durante 5 meses, y yo lo que digo es la cereza del pastel. A los mejores pueden tener acceso a un crédito preferencial con condiciones especiales que trabaja New Ventures a través de un instrumento que se llama Viguala. Entonces, por ejemplo, no solamente es decir, bueno, traemos emprendedores, sino, a ver, estos emprendedores de verdad están generando un cambio para el campo, cómo lo están haciendo, qué están haciendo. Entonces, ya que les di todo este panorama de los 3 y un poco como Antonio, si les hago examen, no sé si me van a saber contestar, pero bueno. Para nosotros no solamente es importante decir, bueno, tenemos estas iniciativas que evidentemente tienen un impacto social en las comunidades, sino verdaderamente qué estamos generando con estas iniciativas. No basta solamente decir que estamos siendo el buen samaritano, ¿no? De estar apoyando con un granito de arena a través de diferentes causas, 2 causas tan importantes como lo son la salud y la alimentación, y es por eso que nos aliamos con organizaciones como 60 Decibels, New Ventures, Un Kilo de Ayuda, que justamente nos acompañan a nosotros como empresa en poner esta línea base y de decir, ok, vamos a empezar desde un momento, y por ejemplo tenemos con el caso del programa de Un Kilo de Ayuda, pues un análisis más experimental, porque pues ahí tenemos que hacer uso de médicos. Y no basta nada más con decir, bueno, pues solamente son 300 niños a los que estamos llegando. No. O sea, ahí tiene que intervenir un médico en donde verdaderamente nos ayude a medir el porcentaje de crecimiento, de nivel nutricional,
cómo estamos avanzando en el paso de los años gracias a la ingesta sí de alimentos, pero también del acompañamiento de vitaminas, o cómo a las mujeres embarazadas está teniendo un cambio verdadero la ingesta de algún suplemento de multivitaminas. Y por otro lado tenemos lo que conocemos como una evaluación ágil, en donde pues más bien estamos queriendo también incidir en un cambio de calidad de vida, ¿no? En el caso, por ejemplo, del programa que tenemos de emprendedores con New Ventures, pues les hacemos una evaluación al inicio de, oye, ¿cómo estás en tu cuestión de ventas, en cuestión de generación de empleos, en uso de herramientas innovadoras, etcétera? Y después de que pasan por este proceso del programa que les comenté, volvemos a hacer una evaluación, y es impresionante cómo ahí es donde verdaderamente ya estamos viendo de que hay saltos, ¿no? De porcentajes, pueden ser mínimos, medianos o verdaderamente grandes, que nos permiten a nosotros tomar decisiones y decir, bueno, a partir de estas evaluaciones, ¿cómo podemos ahora acompañar a estos emprendedores de una mejor manera? Porque bueno, el reto que tenemos en el campo pues no es algo que solamente vamos a solucionar algunas transnacionales o el gobierno, sino que es algo que tenemos que hacer en conjunto con los emprendedores, con las organizaciones de la sociedad civil. Y por otro lado, el que trabajamos con 60 Decibels, que es el de Cultivando Mejores Vidas, pues justamente cómo es que estamos verdaderamente incidiendo en los agricultores y en sus familias para que haya un cambio de chip desde su mentalidad, y no solamente en la parte económica de decir, bueno, yo con este kiosco estoy teniendo mejores rendimientos en mis cultivos, ahora estoy teniendo a lo mejor un mayor rendimiento económico, mi familia ahora que tiene acceso a salud pues enferma menos. Entonces, con el modelo que obviamente Carla les va a platicar, pues hemos encontrado datos muy interesantes que a nosotros también nos permiten hacer una pausa, porque pues para eso se trata también, y es algo lo que vamos a comentar más adelante, de decir qué es lo que sí está funcionando en el proyecto y qué es a lo mejor lo que tenemos que reincorporar o cambiar a fin de verdaderamente hacer un cambio positivo en la sociedad. Buenísimo, muchísimas gracias, Ale, y creo que lo que demuestra el ejemplo, los ejemplos de Ale, es que no hay una sola forma de medir. En realidad depende mucho de la intervención. Hay intervenciones que necesitan mediciones experimentales. No vas a tener una solución de salud y medirlo con encuestas, ¿no? Justamente hay que ver qué se necesita para ver cómo medirlo y con qué aliados muchas veces, porque no siempre se tiene la capacidad interna dentro del equipo, pero hay veces que sí se puede incorporar. Así que gracias, Ale, por esos ejemplos. Y ahora, Toño, contigo, si nos puedes dar un par de ejemplos también de proyectos que están sacando adelante y cómo los están midiendo y qué acciones están tomando frente a eso. Sí, por supuesto. Ahorita que Ale nos platicaba todo el abanico de proyectos que tienen, es que siento que aquí podríamos estar, el taller dura 6 días, ¿no? Más o menos. Podríamos estar toda la semana platicándoles sobre las iniciativas y los proyectos y sensibilizándoles en lo que podemos hacer. Es importante saber y decir, es lo primero, toda acción contribuye. Todo lo que hagamos desde nuestro frente, por pequeño que sea, va a contribuir. Entonces, si en sus organizaciones ustedes traen una iniciativa y sienten es que no es el gran movedor de agujas, no lo hagan menos. Alguien no está haciendo lo que ustedes sí están haciendo. Entonces, no dejen de hacerlo, ¿no? ¿De dónde partimos nosotros para escoger, ¿no? Oye, ahora sí, ¿cómo priorizamos qué es lo que mueve la metafórica aguja en materia de sostenibilidad? La materialidad, un estudio de materialidad. Si hoy sus organizaciones no lo han hecho, de ahí parte. Y si se puede, una doble materialidad, mejor, ¿no? Para poder entender cuáles son efectivamente los impactos a los grupos de interés y los impactos financieros. Cuando se habla de la sostenibilidad, hablamos de las 3 dimensiones: ambiental, social y económico, ¿correcto? Y muchas veces lo vemos como círculos que se intersectan. Un diagrama de Venn, ¿se acuerdan de esa clase? Sí, yo no me acuerdo hasta que lo retomé. Los círculos no se intersectan. Esto a mí me lo explicó una amiga y lo sigo creyendo fielmente. Son círculos concéntricos. El medio ambiente va a existir antes y después de nosotros. Como lo dejemos, pues ya es nuestra responsabilidad, pero nosotros vamos a dejar de existir y después el mundo se acabará, pero después. La sociedad existe con y sin modelos económicos. La economía no existía desde la concepción de la sociedad.
existe la sociedad y después llega el dinero, ¿no? La economía no puede existir sin sociedad y la sociedad no puede existir sin planeta. Hay una dependencia de las tres dimensiones y hay muchos que solamente están dispuestos, y es válida la conversación, a voltear a ver la dimensión económica y solamente voltear a ver la dimensión social. Tenemos que entender que hay una interconexión de los tres. Y si no estamos diseñando proyectos que converjan en entender los impactos de las tres, pues lo estamos haciendo mal, ¿no? Dicen que bueno, todos sabemos que existen las 3 R's. ¿Se saben las 3 R's? Las clásicas, ese triangulito con las flechitas. Reduce, reusa, recicla, ¿no? Hay 10 y hay muchas más. Y una de las más importantes es repensar lo que estamos haciendo. Los carpinteros tienen una frase que yo uso mucho y me encanta. Mide 2 veces, corta una vez. Porque si cortaste mal, esa pieza ya no sirvió y pues va de descarte. Si lo medimos 2 veces, si lo medimos 3 veces, si lo medimos 10 veces antes de cortar, estamos tomando una decisión con mayor conciencia sobre esos impactos. Tampoco vamos a caer en el parálisis por análisis, ¿no? ¿A cuántos no nos ha pasado? Seguro cuando van a la tienda y este vestido está bonito, pero este está rojo y este sí está más largo y este es más corto y entonces ya no decidí, me fui sin nada. No. Tomemos una decisión y actuemos, empecemos por hacer algo. Para nosotros en el puerto de Liverpool, partiendo de esta doble materialidad, escogemos estos 7 proyectos que ya les mencionaba, las dimensiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Y pensando en platicarles ahí, si fuera una librería, ¿no? Les diría qué tipo de libro quieren leer, una historia romántica, una historia de aventura, una de terror, ¿no? Los proyectos tienen diferentes retos. Para nosotros la educación, como lo platicábamos antes, a nivel social es uno de nuestros temas prioritarios, no solamente porque existe la UVL, pero porque creemos que la educación puede transformar nuestras comunidades. Y en donde tengamos nosotros presencia, pues así lo haremos. Entonces, ahí empezamos nosotros a decir, ¿qué estamos haciendo en las contribuciones a la sociedad? Tenemos un programa que es el programa de Escuela para Padres. Es un programa que creamos nosotros en conjunto con Enseña por México, uno de nuestros aliados, con quienes los invito, si van a Liverpool, vayan al restaurante y compren pan dulce, porque el pan dulce es un producto con causa, ¿no? De ahí destinamos una porción de las utilidades para poderlo destinar a este proyecto comercial. Y eso nos permite a nosotros tener un mayor impacto en las incidencias que tenemos en la comunidad. Claro que tenemos que empezar por entender dónde está el rezago educativo de nuestros colaboradores. De ahí promover esa educación y naturalmente responder a las necesidades de la comunidad, a los niños, niñas, jóvenes y adultos que hoy tienen la necesidad para continuar con ese programa de profesionalización. A nivel, bueno, en temas de equidad, pues ya lo platicábamos, tenemos un programa que es Aliados que Inspiran, un proyecto que nos permite también promover ese desarrollo de las mujeres dentro del puerto de Liverpool. ¿Y qué herramientas van necesitando también como parte de desarrollo complementario a su formación? Oye, ¿sabías qué? ¿No? Muchas pláticas de inspiración, ¿no? Porque aspiramos a inspirar. Queremos dejar esa huella con nuestras colaboradoras y entender que es un rol de hombres y de mujeres. El desarrollo profesional es de todos y la equidad es porque todos prestamos las condiciones adecuadas a que así se pueda dar. De nuestro programa de compras responsables, ¿no? Uno de los proyectos que a mí más me gustan porque de verdad nos retan a medir toda la cadena de suministro, empezar a entender cuáles son las métricas que se están utilizando. Si se utiliza un sistema B, ¿qué mide el sistema B? ¿Por qué lo mide así? ¿Y qué queda fuera del alcance? Porque puede pasar que haya algo que quede fuera del alcance. Tenemos otras auditorías que se aplican dentro de las fábricas de nuestros proveedores, como por ejemplo Sedex Meta, o BSSI, RAP, SA8000. Esos programas ya identifican cuáles son los atributos que para nosotros van a ser hallazgos y se transforman en hallazgos menores, mayores y críticos. Y con eso, pues también nos permite tomar una mejor decisión de quiénes son los socios estratégicos con quienes estamos nosotros trabajando en el día a día. Entonces, nuevamente, a muy grandes rasgos, pero también muy detallado, esos son los proyectos que hoy traemos. Buenísimo, ¿no? Muchísimas gracias, Toño. Ya nos estamos quedando sin tiempo para el panel. Teníamos
dos preguntas más, vamos a cerrarla con una antes de darte paso, Javier, para esta. Pero lo que quería resaltar acá del tema de materialidad es justamente, o doble materialidad, que es darle ese ángulo de no solo qué es lo más relevante para el negocio, sino de los actores con los que trabajas, donde el negocio tiene mayor impacto, ¿no? Es esa doble mirada. Y que comente justamente la parte de educación como un punto central y relevante para el puerto de Liverpool, tiene todo el sentido, ¿no? Y que esa mirada de medición constante para toma de decisiones también sea parte del ADN de por qué medir impacto. Es para tomar decisiones frente a eso, no archivar esas mediciones. Y con eso, Javier, quiero pasar una pregunta de, dentro de lo que puedes ver a nivel México y a nivel global, América Latina, ¿cuál sería una buena práctica de medición para la toma de decisiones que has visto como Sistema B? Y luego esa misma pregunta, y ya de manera de cierre, se la voy a pasar a Ale y a Toño, de con la información que han podido recolectar, los datos que han podido analizar, qué decisiones han tomado y qué desafíos quedan. Entonces, con eso paso contigo, Javier. Gracias, Carla. Pues bien, aquí voy a mezclar una experiencia personal. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un corporativo que es una empresa B, en este caso es Natura, no sé si han oído hablar de Natura, la empresa brasileña de cosméticos. Natura Natura la verdad es que es un ejemplo siempre de los, vaya, que podría ser más innovador, no, lo siento. Pero en este caso, Natura ha sido pionera, por ejemplo, fueron la primera empresa en Latinoamérica que presentó el reporte de resultados con el GRI. También fue la primera empresa pública, en este caso cotizando a la bolsa de Sao Paulo, que se certificó como B. Y miren, algo que a mí reconozco desde la experiencia personal de haber podido trabajar como gerente de sustentabilidad en Natura, sí que me cambió mucho el paradigma de cómo llegaba a lo mejor como gerente de sustentabilidad, pero con una especie de esquema mental en el que parecía que era la responsabilidad social, a lo mejor entendida como hace 10, 15 años, a cómo esto es transversal a lo que es el negocio. Les pongo un caso muy concreto. Hace unos años, hace 15 años, cuando estaba trabajando en Natura, hubo una huelga en el puerto de Santos. Puerto de Santos es el puerto de que está lo de Sao Paulo, de ahí se supone que venían los fletes, donde venían algunos de los productos de Natura, se acercaba la campaña de Navidad y estaban haciendo los compañeros los cálculos de producción y logística, que veían que si había esa huelga, lo que tenía que llegar para que la campaña de Navidad fuera exitosa. Ojo, la campaña de Navidad es clave para una empresa como Natura u otras del sector, puede suponer el 40% de la facturación del año. Entonces, de repente se le podía caer parte del éxito. Y entonces consideraron en ese momento el volar, pues lo que tenían que traer. Es una decisión que dices, pues es normal, inviértele en volar lo que tienes que traer por barco, dado por la huelga, y seguramente va a llegar aquí, y en ese caso, pues bueno, la campaña de Navidad funcionará. Y algo de lo que verdaderamente en aquella reunión de consejo, en aquellas que hubo, creo que trae la pregunta que haces, Carla, es, en aquel momento Natura ya estaba empezando a medir sus emisiones de CO2. Natura es carbono neutral desde el año 2007. Y lo digo no porque Natura sea perfecta, tiene muchas áreas de oportunidad como todos, pero una empresa que desde el año 2007 ya estaba midiendo, tratando de reducir, y lo que no se podía reducir lo compensaba, implica que en las decisiones de consejo ya se estaba considerando entonces qué impacto podía tener el hecho de, si tenemos que volar esta carga, esto va a asumir las emisiones, y miren por dónde la PLR, la variable de los directivos, no solamente de México, sino también de Latinoamérica, está en función de si se logra el objetivo ambiental de emisiones. Entonces, claro, de repente eso lo hace más complejo, pero lo hace más rico. Y cuando digo rico, verdaderamente es que le da profundidad al trabajo que hacemos en el día a día cuando hablamos de impacto. O sea, lo obvio hubiera sido, no, pues vuélalo, lo traes, nos cuesta más, pero nos va a ir bien la campaña de Navidad, y olvidamos el objetivo ambiental. Ya no se podía. Y obviamente eso tocaba mucho con, pues sí, el mindset de muchas de las personas que habían ese consejo, porque habían sido educadas para un tipo de liderazgo y de toma de decisiones exclusivamente centrado en el beneficio económico. Y en este momento había que considerar entonces cómo le hacíamos para el tema de las emisiones también, que también les iba a pegar en el beneficio económico personal. Y de repente empezaron a surgir ideas alternativas de cómo podíamos hacer entonces para que sí, tal vez había que volarlo porque no había de otra si queremos generar el impacto como empresa, pero por otra parte vamos a tener de qué forma podemos reducir emisiones tal vez de las páginas que tenía la revista de Natura u otro tipo de innovaciones. Sintetizando, por el caso de Natura, empresa B, muy grande, al final el hecho de medir y de meter lo social y lo ambiental, o sea, meter a todos los públicos de interés, hace más complejo, pero que enriquece y le da más profundidad a la labor. Si aquí hay personas que trabajan en corporativos,
Si a ustedes solo les mueve el dinero, pues ya les digo, se lo tienen que pensar. Estamos en un momento de la vida ya en el que si solo nos mueve el dinero ya sabemos que eso no trae la felicidad y el mundo y el país en el que vivimos nos lo está diciendo todos los días. Entonces metamos elementos que tienen que ver con el impacto social, con cómo estamos cambiando vidas y cómo estamos cambiando nuestra vida también, cómo estamos impactando a nuestros clientes, consumidores, trabajadores, pero lo tenemos que llevar a las decisiones corporativas, al más alto nivel. No lo dejemos solamente para, bueno, a ver, que me cuenta el gerente de responsabilidad social una vez al mes o una vez al trimestre o cuando me traiga el informe a final del año, sino en las reuniones de resultados esto tiene que estar presente y verdaderamente tenemos que utilizar herramientas que permitan, pues sí, complicarnos la vida, pero con un impacto relevante. Sería mi punto de vista. Gran intervención. Y honestamente, la sostenibilidad ahora lo vemos como muchas veces, sí es importante, pero muchas personas todavía lo ven como un nice to have. Pero la palabra sostenibilidad es honestamente la sostenibilidad en el tiempo del negocio. Y cuando pensamos en sostenibilidad son objetivos de negocio de mediano a largo plazo. No los podemos medir y esperar resultados mañana. Justamente hay que tener un poco más de paciencia para medirlos y medir lo que importa, ¿no? Y enfocarnos justamente en que no podemos medir todo porque es complejo, midamos lo que podemos o con lo que podemos empezar. Y con eso voy a pasarte la voz a ti, Ale, y luego a ti, Toño, para que nos cuenten qué acciones han tomado, que consideran son las más relevantes, y tal vez qué desafíos quedan, y si puedo darles un desafío a ustedes, es hacerlo cada uno en 2 minutos. Hay que medirlos. Sí, hay que medirlos. Corre tiempo. Bueno, la verdad es que me remito a una frase que dice, lo que no se mide no se puede mejorar y, ¿por qué no decir, reconocer? Entonces, obviamente, para nosotros en Bayer es muy importante la medición para justamente decir qué hace falta, qué salió bien, qué salió mal, enfocándonos en estas grandes metas globales, porque a ver, tenemos metas como compañía a nivel global y cada país, en 124 países que tenemos presencia, abona a esas metas. Entonces, para ello es tan importante encontrar alianzas con organizaciones que hoy en día se dedican a este tipo de medición de impacto, al poner estándares, a acompañarnos en este trabajo, porque solos no lo vamos a poder hacer. Pero también es identificar qué es lo que están necesitando nuestros stakeholders. En este caso, por ejemplo, qué está requiriendo el agricultor, porque no basta solamente con llegar y poner su banderita como lo hicieron en aquel momento de conquistar la luna, pones la bandera y nos vamos, sino verdaderamente generar un cambio en el mindset, como les comentaba hace rato, pero entendiendo las necesidades. Y a partir de ello, acompañar la medición y decir verdaderamente qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que nos falta por hacer y con quién nos podemos acompañar para llegar a esos resultados. Creo que lo cumplí en tiempo. Perfecto, menos 2 minutos. Gracias, Ale. Toño, por favor. Bueno, yo soy mucho menos consciente del tiempo, entonces aquí está mi timer, 2 minutos. Yo creo que definitivamente lo más importante y simple, entender, hacer y comunicar, ¿no? ¿Qué decisiones hemos podido hacer a partir de ese entendimiento? En los últimos años logramos hacer la primera verificación de información, un aseguramiento limitado de la información que tenemos en materia de sostenibilidad. 36 indicadores clave que contribuyen nuevamente a nuestra materialidad para hacerle saber a nuestros grupos de interés, estas son las prioridades, así estamos avanzando. Nuestros objetivos al año 2040, al año 2030, el tener una meta clara hacia dónde queremos caminarnos y decir, oye, estos son proyectos de múltiples años, no va a suceder mañana, pero vamos pianito, ¿no? Dando pasos firmes y moviéndonos a ese objetivo. Esas decisiones nos han llevado no solamente al logro, que internamente para nosotros es el más importante, el decir lo estamos haciendo, creemos que lo estamos haciendo bien, sabemos que siempre va a haber oportunidad por mejorar y ahí su retroalimentación siempre va a ser así de importante, aquí hay un conducto a través del cual la pueden hacer llegar. Pero también bueno, tuvimos el honor el año pasado de ser nombrados los SDG Pioneers por parte del Pacto Mundial en cuanto a las contribuciones de sostenibilidad y ser una de esas 8 empresas nombradas a nivel mundial, pues la verdad es que yo no lo esperaba, no lo esperaba. Entonces es algo muy bonito en saber que seguimos teniendo oportunidad para hacer estas contribuciones
y como parte del nombre de nuestra estrategia, la huella del puerto de Liverpool, seguir dejando huella. Muchísimas gracias y en tiempo récord también. No, muchísimas gracias al panel, por favor un aplauso para ellos. Mira, los voy a invitar a que por favor nos acompañen un ratito en la audiencia y les vamos a robar 10 minutos más. ¿Les podemos robar 10 minutos más? ¿Sí? Perfecto. Porque vamos a seguir con una presentación muy breve de 60 Decibels, justamente sobre cómo no solo medimos impacto, sino estos insights que les comentaba al inicio de 3 años midiendo impacto en América Latina, con algunos indicadores que son muy sencillos, pero para aquellos que están iniciando en este camino como empresa, o que tal vez están muy avanzados, como es el caso del puerto de Liverpool o de Bayer, puedan también tener una forma ágil de medir proyectos donde tal vez es un poco más complejo medir impacto. ¿Te ayudo con esta? Sí. Gracias. Mientras esperamos que baje la pantalla, yo también voy a hacer el juego de manos. Tengo acá un par de caras conocidas, pero varias no. ¿Quiénes conocen a 60 decibeles o 60 decibels? Vamos a lograr que sea la misma cantidad de sistema B al final. Bueno, 60 decibeles es una empresa global de medición de impacto social. Recién estamos físicamente hace poco en América Latina, desde el año pasado, fines del año pasado, pero estamos en más o menos 80 países desde el 2018 como 60 decibeles, pero en esta metodología hace más o menos 11 años como Acumen. ¿Acumen han escuchado? Sí, algunos también. Bueno, Acumen es un fondo global de medición de impacto social y como fondo de inversión de impacto tiene que medir impacto, pero como hemos escuchado el panel con Sistema B, con Bayer y con el puerto de Liverpool, medir impacto puede ser complejo. Y hay distintas maneras de medir impacto, algunas experimentales, algunas ágiles, pero justamente esa variedad hace que nos dé análisis parálisis, que midamos algo muchísimo, midamos otras cosas poco, y cuando no medimos algo, no sabemos qué estamos generando. Podemos estar generando un impacto negativo también, que es el caso de muchas intervenciones de muy buena intención. Entonces, con eso, vamos a ver, ahí está. Simplemente mencionarles dónde está 60 decibeles y más o menos qué hacemos para que cuando entre Ramiro, por Zoom, porque no está acá, a contarles sobre este reporte que estamos a punto de sacar, puedan entender un poco más de dónde viene o qué indicadores mide de distintas empresas en 18 países de América Latina. Bueno, 60 Decibels es una empresa que sí mide impacto, pero de manera un poco alternativa, y lo medimos en aproximadamente 80 países, con fondos de inversión de impacto fue donde empezamos, pero cada vez más con corporativos. Porque el corporativo, como vimos justamente en estos ejemplos, tiene gran potencial de impacto positivo y en muchos casos también negativo, entonces es importante medirlo. Y la clave de esta medición, y hablamos brevemente de los niveles de medición junto con el panel, que pueden ir desde tener políticas o declarar que voy a hacer algo hasta hablar con el usuario de esa intervención, con el cliente, con el trabajador, con el proveedor, y entender si ese usuario realmente está cambiando su calidad de vida. Usualmente los indicadores con los que contamos, que son operativos fáciles de acceder, es alcance, ¿no? La cantidad de jóvenes con acceso a educación, el número de agricultores que proveen una empresa, etcétera, etcétera. Y esa información la provee usualmente quien da la intervención, no quien es parte de la intervención. ¿A dónde queremos llegar? Realmente esa educación es de calidad y está promoviendo el progreso socioeconómico. Realmente el hecho que ese agricultor sea tu proveedor está haciendo que sea más productivo y que esté mejor, él y su familia, y así con otras audiencias e indicadores. Pero lo más importante es cómo logramos que esa información venga de la persona que está experimentando esa intervención y que realmente valoremos su experiencia y su percepción. Y ahí es donde nace la metodología de 60 Decibels, que es una mezcla de algo muy cercano al sector privado, que es Customer Intelligence, con algo que es muy cercano al sector social, que son las evaluaciones de impacto más experimentales o cuasi experimentales.
aquellas que usan los famosos grupos de control, pero donde también hay etnografías o evaluaciones más cualitativas. ¿Y cómo logramos tener ambas y mezclarlas en una para que sea una herramienta sencilla de aplicar por un corporativo, pero que dé ese mismo nivel de información que da el Customer Intelligence y que no deje de lado la voz de ese usuario de impacto? Y entramos a ese medio que Acumen en su momento le puso Lean Data, pero cuando se separó el equipo de Acumen para crear 60 Decibels, se llamó 60 Decibels porque Lean Data ya estaba tomado en Estados Unidos, así que se le cambió de nombre. Pero el nombre es muy bueno porque 60 decibeles es el promedio de conversación humana, el volumen promedio de conversación humana a nivel global. Mi chiste, que ya está bastante usado y por ahí varios lo han escuchado, es que ese no es el promedio en América Latina, sino que en América Latina vamos por 80, 90, a veces 100. Y el foco de esta medición es justo hacerla muy ágil, pero también estandarizada para poder comparar iniciativas dentro del mismo corporativo, empresa, etcétera, hacerlo centrado en el usuario y, más importante, y como lo mencionaban al final Bayer y el puerto de Liverpool, tomar acciones frente a esa data. ¿Y en qué se resume? En poner al usuario en el medio de la medición como la entidad más relevante. Segundo, diseñar indicadores que conversen con marcos y estándares globales, no es inventar la pólvora, pero que esos indicadores sean aplicables a todos los sectores sociales posibles. Acá dejamos el ambiental de lado porque el ambiental es mucho más objetivo. El social es más subjetivo, más complejo de estandarizar. Y por eso esos indicadores tienen un foco prioritariamente social. Una vez que se han definido los indicadores, se pasan una encuesta cortita, de 20 a 25 preguntas, y luego se recolectan de manera remota directamente de los usuarios. Si son 1 millón de usuarios, se recolecta de 250, que nos da el nivel de confianza esperado. ¿Por qué remoto? Porque es más accesible y más rápido. También complejo, pero es el camino que se sigue. Y finalmente se compara, no con un grupo de control, sino como es un indicador estandarizado, con todos los otros proyectos que se recolectaron bajo el mismo indicador. Y ese es el proxy o la alternativa de ese grupo de control. Esa es la metodología. Es bastante sencilla, honestamente. Y los indicadores que les quiero comentar, porque son los cuales vamos a mencionar en estos insights que les vamos a presentar en un rato, que Ramiro les va a presentar en un rato, son pocos. Y le decimos los insights core de impacto. Uno es ingresos o probabilidad de pobreza. El otro es primer acceso, si has tenido acceso a una alternativa similar antes. El otro es acceso a alternativas, si hoy tienes acceso a alternativas similares, porque muchos pueden estar ofreciendo lo mismo que tú estás ofreciendo y por tanto tu contribución es menor. Y tal vez podrías estar generando más impacto en otro lugar. El tercero es el cambio positivo en calidad de vida. Luego, ¿por qué se da ese cambio positivo? Que es una parte más cualitativa. El NPS, que es un indicador comercial, pero muy importante para impacto, porque no importa qué tan positivo sea un impacto, si la experiencia no es positiva, no va a escalar esa solución. Y los drivers de satisfacción de ese indicador comercial que es NPS o Net Promoter Score. Y finalmente, el impacto negativo. Siempre hay que medir impacto negativo, que lo medimos con el porcentaje de desafíos. Esos son los indicadores core, están alineados a una serie de frameworks globales y el proceso para levantarlos dura más o menos 4 meses. Así es como hemos levantado estos más o menos 200 proyectos y estos resultados que les vamos a comentar ahora y que de vuelta les digo son un preview a un reporte que vamos a publicar en 1 mes y medio más o menos. Y este es el primer preview detallado que van a ver y espero que sea útil porque da insights muy interesantes a nivel del impacto que están generando 198 empresas, si no me equivoco, a nivel América Latina, en 18 países, que recolectan alrededor de 30.000 voces en la región. Eso es un resumen de lo que hemos visto en América Latina. Hay más proyectos que hemos medido de los que van a ver en este reporte, porque no todos los proyectos han utilizado los indicadores estandarizados que les menciono. Y acá tienen más información pública en caso quieran verla. Pero con eso le voy a dar el pase al Zoom, a ver si es que podemos conectar el Zoom, para que Ramiro, que es mi codirector para América Latina, les pueda dar estos insights en 5 o 7 minutos, a ver si podemos también ponernos ese desafío nosotros, para que luego podamos conversar y tener un poco de tiempo al menos para quedarnos haciendo networking.
A ver si me ayudan, por favor, con el... Hola, hola, yo estoy por acá. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, un gusto estar con ustedes virtualmente, lamentablemente. Gracias a Aeroméxico, pero esa es otra historia. Yo soy Ramiro Rejas, codirector de LATAM para 60 Decibels, y con Carla vemos, digamos, el trabajo en la región. Lo que queríamos compartir hoy día muy brevemente es un adelanto del estudio que vamos a publicar en un mes, más o menos, que cubre data que hemos recolectado a lo largo de los últimos años de 60 Decibels y digamos, la metodología que Carla acaba de compartir. Entonces, ya que Carla les ha explicado los indicadores, voy a ir muy rápidamente sobre los principales insights que hemos podido recoger. Y lo que a mí más me apasiona en este caso es poder ver la data agregada, ¿no? Esa data que estamos estandarizando, recolectando a lo largo de varios proyectos y así poder hacer este análisis muy profundo con data de impacto que creemos es muy valiosa. Entonces, para eso queremos compartir con ustedes ciertos hallazgos que hemos encontrado y nos parecen muy, muy interesantes para diferentes tipos de audiencia, pero como Carla ya mencionó, tenemos un aspecto de, digamos, niveles de ingresos o de pobreza, y acá lo que encontramos muy rápidamente es que el alcance es muy bueno en Latinoamérica, es decir, se está llegando con éxito a personas de bajos ingresos, y esto lo medimos con una serie de preguntas eh, que forman un índice, y para no entrar al detalle, no es preguntarles directamente sobre sus ingresos, sino usamos diferentes metodologías, pero igual hay cierto espacio para poder llegar a más personas. Entonces solo los voy a como dirigir a esa columna que ven al medio de este gráfico, donde pueden ver que si estamos viendo todos los proyectos que hemos visto en Latinoamérica en estos últimos años, pueden ver que el 22% de los beneficiarios, clientes de esos proyectos que hemos visto, están por debajo de esta línea de pobreza, que es la de $6.85 por día por persona. Pero en LATAM, cuando vemos toda la región, podemos ver que más personas, una mayor proporción de personas están por debajo, por lo que aún hay un espacio para poder servir a este segmento de personas. Otro hallazgo, ya pasando al acceso, que es un aspecto muy, muy importante y también una de las métricas que eh, la mayoría de empresas mide como inicialmente cuando está entrando a este mundo de medición de impacto. Es una de las primeras métricas con la que se aventuran. Y acá lo que vemos es una relación positiva y muy fuerte entre lo que pueden ver en el X-axis, que es el primer acceso, y lo que pueden ver en el Y-axis, que es el porcentaje de personas que consideran no tener buenas alternativas. Esa es una relación muy, muy importante, es decir, los que nos dicen que no han tenido acceso previo, tampoco tienen buenas alternativas hoy en día en el mercado. Lo cual demuestra un par de temas, ¿no? Primero, que hay em, un muy buen trabajo en cubrir estas brechas de servicio, sea el modelo de negocio que estemos viendo acá. O sea, en general, las empresas de impacto social en Latinoamérica están logrando cubrir brechas de servicio muy, muy importantes, pero también nos da más confianza sobre estos resultados de impacto que vamos a ver en un minuto, porque básicamente nos están diciendo, sin este servicio o producto, yo no podría percibir este impacto. Entonces, más allá de todos los grupos de control que podríamos diseñar en otro tipo de estudios, acá tenemos la confianza de que esa contribución de las empresas sociales es muy valiosa. Como tercer hallazgo, y acá voy a ir muy rápido porque este es el impacto general que se está creando en los beneficiarios y clientes. Acá vemos que
por lo general, se está creando un impacto muy positivo. O sea, más o menos pueden ver en esa em, barra de mejoró o aumentó mucho en diversas métricas de bienestar que nosotros tenemos, calidad de vida, autoconfianza, en fin, ya las pueden ver allí. Pero más o menos una de cada tres personas nos comenta que su calidad de vida, por ejemplo, mejoró mucho debido a la intervención, al producto o servicio. Y cuando ya vamos al total, es decir, mejoró mucho o tal vez mejoró un poco, son más o menos 4 de cada 5 personas. Es decir, en promedio, las empresas sociales están impactando positivamente a las personas. Y además, porque no solo podemos ver impacto de manera independiente, pero también vemos satisfacción. El nivel de satisfacción con esas empresas sociales o intervenciones sociales es muy alto. Ahí podemos ver el NPS, que es una métrica de impacto, perdón, de satisfacción usada globalmente, es 61. Como referencia, el NPS global que hemos visto en, digamos, en todo el mundo en 60 Decibels está más o menos en 40-42 puntos. Entonces 61 es muy por encima. Nos está hablando de una base de usuarios que está muy satisfecha. Y acá podemos ver ciertas diferencias, ¿no? Es muy importante ver diferencias en género, como las mujeres reportan estar mucho más satisfechas que los hombres. Y acá podemos tener diferentes hipótesis de, digamos, las mujeres parten de tal vez una línea base peor o de mayor vulnerabilidad, lo cual podría estar impactando estos resultados. Pero lo más importante, y esto nos parece el insight más potente tal vez, es que no solo podemos relacionar o ver impacto y satisfacción de manera independiente, pero también hemos visto una relación muy fuerte y positiva entre ambas métricas. En este caso, hemos usado calidad de vida como esa métrica que mide el impacto de manera general y el NPS para medir la satisfacción. Y lo que vemos acá en este gráfico es, y si no lo he mencionado, perdón, pero cada una de los círculos se indica a una empresa o proyecto que hemos estudiado. Entonces pueden ver que hay una relación muy positiva y muy fuerte, lo cual demuestra que el impacto está impulsando la satisfacción. Esto está muy claro en lo que hemos visto en los proyectos de 60 Decibels y nos indica que una intervención social o de impacto positivo puede fortalecer la lealtad de esos clientes, lo cual es muy interesante para corporativos o empresas que no necesariamente tengan, digamos, dentro de su core business un modelo de negocio social, pero si hay intervenciones que puedan tener ese tipo de impacto, pueden incrementar la satisfacción de los beneficiarios o de los clientes, lo cual nos parece muy, muy interesante. Y ya solamente para cerrar, también vemos diferencias en diferentes variables, pero obviamente dentro de Latinoamérica, género es probablemente la más importante o la de mayor interés. Y acá sí vemos que las mujeres de manera muy general reportan tener un impacto en su bienestar personal y también financiero mucho mayor al de los hombres. Y además, como ya vimos hace un par de páginas, eso está llevando a mayor satisfacción. Entonces, vemos que esas empresas sociales de manera, digamos, general, están creando un impacto muy positivo en hombres y mujeres, pero las mujeres reportan un impacto mayor y también una satisfacción mayor, lo cual nos lleva también a discutir el porqué detrás y eso es lo que intentamos detallar en el reporte. Así que nosotros muy entusiasmados de poder compartir el reporte completo con todos estos insights y mucho más comentario en más o menos un mes, pero quedo atento por si hay alguna pregunta. Creo que el Zoom no nos va a permitir, pero ahí está Carla, Isabela también, seguro la conocerán, para cualquier duda o comentario que haya quedado. Pero con eso, muchas gracias. Espero estar con ustedes físicamente la próxima vez.
Y bueno, gracias por su tiempo. Ramiro, ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Y Isabela, no sé si está por acá. Sí, ahí está. Isabela es del equipo de 60 decibeles acá bueno, para América Latina, está en México. Cualquier pregunta que tengan conmigo, con ella, en el tiempo que tenemos después, queríamos enseñarles esto como un avance en el marco de los Impact Days a lo que va a ser el primer reporte público de 60 Decibels para América Latina, y ojalá que se hayan llevado algunos insights que demuestran que el impacto está vinculado al negocio y ejemplos de corporativos que lo están haciendo y que están midiendo ese impacto de distintas maneras justamente para comunicarlo y tomar acción frente a eso. Así que ojalá que haya sido útil y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchísimas. No, porque se oiga ese aplauso, pero con ganas, un panel de lujo. Muchísimas gracias. Gracias. Y ahora sí, invitamos a Ale, a Javier y a Toño. Ramiro todavía nos escucha en algún lugar, si estás por ahí, manifiéstate. Y obviamente, Carla, les agradecemos por este panel de lujo. Los invitamos, por favor, a Toño, a Ale y Javier que pasen, y Carla. Y Gaby. Y nada más decir, bueno, un par de takeaways. 3 empresas y obviamente también 60 decibeles, empresas y organizaciones que más que iniciativas viven y respiran el impacto social y ambiental de una manera impresionante. Mi admiración y felicidades por esa convicción, y una medición, y la medición como una parte fundamental y una estrategia no negociable en el caso de todos, para generar información y conocimiento, para medirle el agua a los camotes, diríamos, para estar tomando decisiones basadas en la evidencia. Y me llevo algunas frases, ¿no? Esto de mide 2 veces y corta una. Lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Y algo más agregaste ahí, ¿no? No se puede mejorar y reconocer. Y Javier, tú vas a tener que decir, si nomás estás pensando en la lana, estás mal, básicamente. No va por ahí. Historias también muy, muy fascinantes y que ilustran la calidad humana de las organizaciones. Lo que contabas de Veracruz, la historia de Natura me impresionó, ¿no? Que en realidad es más que lip service, es en realidad vivirlo, y que lo hace más complejo, pero lo hace más rico y con un verdadero impacto. Y bueno, les recordamos también que vayan por su pan dulce a los restaurantes y tiendas gourmet de las tiendas de Liverpool, porque eso va para una causa. Muchísimas gracias a este panel, un aplauso nuevamente.